LT11 Nacional y el INTA Concepción del Uruguay presentan INTA Radio. Contenidos radiofónicos vinculados a la ruralidad, sus procesos, sujetos y problemáticas. INTA Radio. INTA Radio. Ciencia, tecnología e investigación. Las novedades del INTA en todo el país, resumidas en una hora de radio. INTA Radio, en LT11, con la conducción de Gustavo Contenti. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, hola, bienvenidos a este espacio semanal que tiene el INTA Concepción del Uruguay con la radio y con la gente por LT11 y por FM Arenas. La verdad que es un gusto poder compartir toda la información que tenemos en INTA, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y en particular desde aquí, desde el Experimental de Concepción del Uruguay. Estos días hemos estado tratando, la semana pasada precisamente, con Elena Gagliano, el tema de la huerta de otoño-invierno. Un tema que mucha gente lo sigue, que a mucha gente le interesa, porque ¿quién que tenga un patio con tierra no tiene ganas de hacer una huerta y poder obtener sus propios productos, ¿no? No es lo mismo que obtener los productos de su huerta, obtenerlos maduros, que ir a comprarlos muchas veces, por un lado, lo que significa el tema costos, y por otro lado, la calidad. Y por otro lado, ese amor por lo que uno produce, ¿no? Bueno, Elena Gagliano, que es jefa de la agencia de extensión rural de INTA en Concepción del Uruguay y que conoce mucho como ingeniera agrónoma de huertas, nos ha estado comentando sobre las características de la tierra, cómo debe trabajarse, en cuáles son las especies en que se pueden cultivar en este momento. Y bueno, dentro de toda esta información que nos ha venido suministrando en semanas anteriores, también nos habla de lo que significa o la importancia que tienen cama caliente, mulching o acolchado y el riego. La semana pasada habíamos hablado, si no recuerdo mal, sobre microtúneles, pero los invito a escuchar lo que Elena nos tiene preparado para hoy. Otra práctica que suele usarse, sobre todo en zonas muy frías del territorio, es la implementación de lo que se llama la cama caliente. Este método de cultivo permite adelantar las siembras y que germinen antes, o sea, se acorta, digamos, el ciclo de siembra-germinación de las especies que estamos sembrando, ¿no? Entonces, la cama caliente por lo general utiliza un estiércol fresco de algún animal, o sea, heces de animales, como puede ser estiércol vacuno, que se coloca en capas de aproximadamente 10-20 centímetros. Por lo general se usan cajones o algún tipo de contenedor para hacerlo. Sobre ese estiércol fresco se coloca una capa de tierra y sobre eso se siembra. Al fermentar ese estiércol fresco, lo que hace es que aumente la temperatura de ese semillero o de ese almácigo y entonces va a permitir que haya una aceleración del proceso de germinación. Es decir, que vamos a obtener los plantines con más tempranos. Otra práctica que suele utilizarse también en las huertas es el uso del mulching o acolchado, en términos nuestros, digamos, en nuestro castellano, que significa usar un acolchado. Por lo general este acolchado es de material orgánico, que puede ser el resto de algún cultivo anterior, como puede ser, por ejemplo, plantas de maíz que han quedado de la primavera-verano, puede ser algún resto de cosecha de algún otro cultivo extensivo, como puede ser, por ejemplo, avena, o puede ser algún alguna pastura de verano, o de trigo, o de lino también se usa. Puede ser material, como ya elaborado, como puede ser cartón, papel, o inclusive se usa también la viruta de madera, hojas
Lo importante es que estos restos de vegetales no contengan semillas para evitar la resiembra en el lugar y que vayan, digamos, en detrimento del desarrollo de las hortalizas. Este mulch o este acolchado vegetal tiene como objetivo en esta época de bajas temperaturas es mantener la temperatura del suelo más elevada que la temperatura ambiente. Esto va a facilitar un mejor desarrollo de las raíces, porque las raíces de los cultivos también requieren de ciertos niveles de temperaturas en el suelo. Y también, por otro lado, este mulch orgánico protege el impacto de las gotas de lluvia o de riego. En el caso de usar un riego por aspersión, protege el suelo, digamos, impide que haya algún tipo de erosión en ese suelo. Y por otro lado, también al ir descomponiéndose ese material orgánico, va incorporándose al suelo y va, proveyendo de nutrientes al cultivo. Eso es un efecto un poquito más, bueno, es algo inmediato, digamos, que se obtiene. Y también este mulch nos protege de algunos, de estar en contacto directo con el suelo y evitar que haya contaminación de algunos vegetales con hongos patógenos que se puedan encontrar en el suelo, como en el caso, por ejemplo, de frutas que estén en contacto con el suelo, como puede ser la frutilla, y que es invadida, como es una fruta que tiene altos contenidos de azúcares, enseguida es, colonizada por hongos. El mulch, al evitar ese contacto directo con el suelo, evita que se contamine tan rápido. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que durante la época invernal, si bien se disminuye la frecuencia de los riegos, es importante con menor cantidad de agua y con menor frecuencia, pero sí es necesario regar. Ese es otro, factor que hace que las temperaturas bajas de la época invernal no incidan tan negativamente en el cultivo cuando el suelo y la planta están bien, tienen buena provisión de humedad. Es decir, que el suelo esté húmedo y que la planta esté bien turgente, hace que sea más resistente a las bajas temperaturas o a las heladas. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta realizar limpieza de los cultivos en el caso de aparecer algunas hojas, o sobre todo la parte inferior de las hojas, de las plantas, las hojas inferiores, que puedan estar en contacto con el suelo y que se puedan infectar con algunos patógenos que se encuentran en el suelo, como en el caso particular y que aparece muy a menudo en la época o invernal, primaveral, de la viruela en acelga, apio, remolacha, que es un hongo que ataca las hojas y llega a deteriorarlas a tal punto, el daño, es tan importante que las inutiliza, no las podemos consumir. Bueno, es importante sacar esas hojas y se pueden tener diferentes destinos esas hojas afectadas, como puede ser alimento de algunos animalitos de granja, como puede ser aves o conejos o cerdos, o bien ponerlas en la compostera para que esos hongos sean eliminados en el proceso del compostaje. Somos Radio. Somos INTA. La radio fue, es y seguirá siendo un medio de comunicación fundamental para nuestra tarea. Porque la radio potencia voces, replica conocimientos, promueve encuentros y democratiza la palabra. Seguimos sumando sonidos desde y para la ruralidad. Somos Radio. Somos INTA. Somos INTA.
Elena Gagliano, de la Agencia de Extensión Rural de INTA en Concepción del Uruguay, nos contaba sobre cama caliente, mulching y riego. Por si no la presenté correctamente a esta nota, la semana anterior Elena nos contaba también sobre cultivos de invierno y sobre la utilización de microtúneles protectores para una época de bajas temperaturas, ¿no? Por eso es que ahora comenzamos con este tema, y al principio pudo no haber quedado muy claro cómo había presentado esta nota, pero bueno, huerta de otoño-invierno. Entonces Elena Gagliano nos comentaba más sobre las técnicas para esta práctica, para las huertas hogareñas, ¿no? Otro de los temas que hemos estado charlando y conversando en este año, en este 2020, ha sido agroecología, microorganismos eficientes nativos. En el programa anterior, la semana pasada, habíamos estado conversando con el ingeniero Norberto Pérez, que nos contaba para qué se utilizan, qué ingredientes utiliza para preparar estos microorganismos y sobre la preparación. Bien, hay una segunda parte en esta oportunidad, en la cual nos comenta sobre la aplicación como fertilizante foliar y los beneficios son propios de esta práctica, ¿no?, de los microorganismos eficientes nativos. Así que lo escuchamos. Para su aplicación como fertilizante foliar, vamos a diluir 8 a 10 litros de microorganismos eficientes nativos líquidos en 100 litros de agua, y el preparado lo vamos a aplicar con un equipo pulverizador, adecuándose a la superficie a tratar, pudiéndose aplicar con un equipo pulverizador manual o un pulverizador de mochila, o si estamos hablando de superficies más grandes, pudiéndose aplicar con un equipo de arrastre o autopropulsado, o el denominado mosquito. Dijimos también que los microorganismos eficientes nativos se podían utilizar para el tratamiento de efluentes, de pozos ciegos, de baños secos, corrales. Para esto vamos a utilizarlos en una proporción de 1%, es decir, cada litro de microorganismos eficientes nativos activados van a ser diluidos en 100 litros de agua y aplicado con un equipo pulverizador. Con esto evitaremos malos olores y bajaremos las cargas bacterianas de lugares como las cuchas, los efluentes de las lavanderías de las casas, los pozos ciegos, los baños secos, corrales del ganado menor en general. Los MEN, para llamarlos en su forma abreviada, tienen múltiples usos en la agricultura, y entre ellos es la promoción del crecimiento de las raíces y el desarrollo de las plantas. También mejoran la capacidad fotosintética de estas plantas, ayudan a desarrollar la resistencia a plagas y enfermedades, suprimen algunos patógenos que habitan en el suelo, incrementan, entre otras cosas, también la eficiencia de la materia orgánica como fertilizante, solubilizan nutrientes del suelo como el nitrógeno y el fósforo, mejoran las propiedades químicas y físicas de los suelos, por lo tanto su aplicación es muy beneficiosa. También se pueden incorporar en compost o en los bocallis, y acelera la descomposición natural de los residuos de cosecha que dejamos en el campo. Escuchás Interradio NLT11 Nacional Concepción del Uruguay. El ingeniero agrónomo Norberto Pérez nos explicaba sobre los microorganismos eficientes nativos, un tema que vamos a seguir abordando en futuras ediciones y sobre el cual vamos a seguir avanzando. Quiero contarles que en INTA se está preparando, en INTA Concepción del Uruguay, un nuevo ciclo de conferencias
ustedes recordarán que INTA tiene el ciclo de conferencias técnicas en agricultura, ya la 11ª edición. Esto significa que hace 11 años que en la Estación Experimental de Concepción del Uruguay el Departamento Avicultura está realizando en forma ininterrumpida estos ciclos de conferencias en los cuales los temas han sido inagotables. Bien, el INTA tiene además otros departamentos y es la intención que otros temas de interés para la gente del campo, para estudiantes, para todos los que estamos relacionados a este ámbito sean difundidos. Temas tales como la siembra, el criterio de regulación, calibración y mantenimiento de equipos para maíz. Esto es una conferencia que se va a realizar próximamente el viernes 14 de agosto, la semana que viene, de 14 a 15, por el canal de YouTube de INTA Concepción del Uruguay. Pero ya vamos a estar en un ratito más conversando con Martín Gange, que es coordinador de la PIT. También le vamos a contar qué es la PIT, ni yo me acuerdo, porque en INTA le ponemos siglas a todos los proyectos, a todos, todo tiene siglas. Entonces Martín nos va a contar qué son las PIT y nos va a contar de qué se trata este nuevo ciclo de conferencias que se transmiten, bueno, con esta modalidad de YouTube, lamentablemente por esta pandemia, ¿no? Porque muchos de estas conferencias ya se estaban haciendo en forma presencial. En un rato más, pero ahora hay otro tema. Si ustedes recuerdan, los que están cerca de INTA, que hace prácticamente 7-8 meses la producción de stevia en Concepción del Uruguay fue novedad porque un productor, precisamente Chacra El Comienzo, que es del productor Juan Carlos Asís, recibía un crédito interno de la Fundación Argeninta por el cual le permitía continuar adelante con su proyecto. Hay novedades sobre Chacra El Comienzo, en este caso la certificación para la producción orgánica de stevia. Un instrumento, digamos, por decirlo de alguna manera, es un instrumento interesante que le da un valor al producto que ya es orgánico, pero que la certificación por otra parte le da un respaldo. En tal sentido, Juan Carlos Asís nos cuenta de qué se trata y cómo está trabajando. Vamos a certificar toda nuestra producción de stevia, vamos a certificar orgánica. Y entonces estamos en ese proceso que va a durar un par de años, ese proceso, y estamos junto con el INTA, que empezamos nuestras clases antes de la pandemia y ahora eran presenciales las clases y ahora las estamos haciendo virtuales. O sea, hacemos Meet todos los meses como para ir tratando que todos nuestros productores tengan la capacitación adecuada. Claro, cuando te referís a las clases, te referís a capacitaciones que se están haciendo para poder explicar en qué consiste esta certificación, para poder lograrla, ¿no? Para poder conseguirla. Exactamente, es así. Y resumiendo, para que la gente tenga un concepto un poco más amplio, ¿qué es una certificación orgánica? ¿De qué manera se debe trabajar? De productos orgánicos. Es lograr que nuestra producción primaria de plantines y de hoja de stevia tenga un agregado de valor importante al lograr esta certificación, ya que la misma le permite al productor tener una mayor entrada de dinero en su trabajo diario. Y en cuanto al trabajo en sí, ¿qué implica? El trabajo en sí significa no emplear ningún químico en las plantaciones ni en la tierra para controlar plagas o alguna otra enfermedad que aparezca en los plantines. Solamente se hacen los que están certificados y autorizados por el SENASA, y a su vez hay una empresa privada que se encarga de la certificación. Para que en Argentina son empresas privadas las que se encargan de la certificación, que están bajo el égida del SENASA, pero bueno, con la ayuda del INTA vamos a poder avanzar más rápidamente sobre esos temas, porque le va a permitir al pequeño productor
Acordate que estamos hablando de productores que no van a tener más allá de un cuarto o media hectárea. En realidad, me gustaría que todos tuviesen una hectárea de producción, que son alrededor de 80.000 plantines, con un alto valor agregado. Claro, cuando vos hablas de chacras pequeñas, vale la pena recordar que la chacra al comienzo trabaja con un sistema de integrados, ¿no? Exactamente. La chacra al comienzo trabaja con 12 pequeños productores, 12 amigos, como digo yo, porque ellos están tan comprometidos con chacra al comienzo que si a todos nos va bien, acá nos va a ir bien a todos o nos va a ir mal a todos. Pero bueno, empujamos todos del carro, son 12 productores bajo el paradigma de cambio rural. Estamos trabajando para lograr una muy buena producción y a su vez con este excelente valor agregado que es la parte orgánica. Juan Carlos, recién decías que el trámite para conseguir esta certificación aproximadamente puede tardar unos 2 años, ¿puede ser? Sí, como mínimo. ¿Por qué es tan extenso este trámite? Porque hay que acordarte que la tierra, hay que hacer un estudio de la tierra para saber que no ha sido cubierto por algún químico, y entonces todavía quedan algún residuo químico en la tierra. ¿Dónde se consiguen los productos orgánicos? Es decir, hay proveedores, ¿verdad? ¿O hay mucho de este material que ustedes mismos deben generar? No, nosotros generamos nuestro propio material. O sea, estamos hablando de la producción primaria, de semillas y plantines. Nosotros hace 15 años, estamos en la producción y selección de plantines y de plantas madres para lograr una semilla que va a tener marca propia y un plantín de características propias de acá de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Bien, en cuanto a la producción de plantines y demás, sí, pero me refería, para reemplazar esos agroquímicos, ustedes utilizan productos que están dentro de las normativas para que sea considerado. Por ejemplo, la tierra atomea, hay un listado de productos, si uno entra a internet y entra a la página del INTA, hay un listado de productos que ya están autorizados para su uso, que no tienen químicos, y hay sobre todo el control de plagas natural. Se puede hacer tranquilamente nosotros acá en Concepción del Uruguay. Hay plantas que repelen ciertos bichos, o sea que vos lo podés hacer hasta en tu misma casa. ¿Cómo ha progresado en este tiempo? ¿Cuánto hace que hablamos, te acordás, por el crédito Interri? Ahora ha pasado prácticamente 7-8 meses o un poco más. Sí, 7-8 meses ha pasado de crédito. El crédito lo que permitió es pasar de tener plantines, alrededor de 40.000 plantines anuales, vamos a pasar a tener, el año que viene ya llegaremos, pues ya llegamos a 500.000, vamos a tener 1 millón de plantines. Con ese 1 millón de plantines nosotros podemos abastecer a toda la gente que mantengan sus pequeñas producciones. ¿El número de productores integrados está ya cerrado o se puede sumar gente nueva a este emprendimiento? Se pueden sumar nuevos interesados y no hay problema de los números de la cantidad y la cantidad de tierra y en la cantidad de personas. Para cerrar, Juan Carlos, el objetivo al que ustedes apuntan finalmente es la producción de stevia para infusiones como valor agregado primario, y para producir endulcorantes, como ya lo estamos produciendo, con valor agregado secundario, digamos así, como valor agregado secundario, ya que hoy el edulcorante lo hacemos con cosas que traemos de otro lado, lo queremos hacer nosotros. Los viernes de 14 a 15 y los sábados desde las 7 de la mañana, INTA Radio, en LT11, Nacional. Bien, hace unos minutos decíamos que hay un nuevo ciclo de conferencias que va a comenzar a emitirse por el canal de YouTube de INTA Concepción del Uruguay. Digo ciclo de conferencias porque es un título que se le puso así, digamos, pensándolo un poco en lo que son los ciclos de conferencias técnicas en agricultura, pero no todas las charlas son conferencias, digamos, con un nivel técnico elevado. Muchos, por ejemplo, como esta de maíz, siembra de maíz, además de tener nivel técnico, también es muy didáctico para productores, porque siembra de maíz, criterio de regulación, calibración,
mantenimiento de los equipos, Hernán Ferrari lo explica como un gran maestro que es, y es para todos, para productores, para estudiantes, para gente que lo quiere escuchar y quiere entender cómo funciona y cómo se debe preparar la siembra, la maquinaria para la siembra de maíz. Decíamos que Juan Martín Gange, coordinador de una de las PIT, que por otra parte nos va a explicar qué son los PIT, también nos va a comentar sobre este nuevo ciclo que comenzará próximamente. ¿Lo escuchamos a Martín? La plataforma de innovación territorial del sureste entrerriano, PIT, abreviamos los intianos porque le ponemos siglas a todo, son nombres largos. Bueno, esta plataforma es parte de los nuevos instrumentos de la cartera de proyectos de INTA que se está comenzando a implementar ahora. Un poco para tener una idea, la plataforma es como un espacio para imaginárnoslo, donde confluye la oferta de INTA, la oferta tecnológica, con la demanda del territorio. Que la demanda del territorio, en nuestro caso los departamentos del área de influencia de la Estación Experimental de Concepción del Uruguay, la demanda viene por problemas y oportunidades que se dan en las distintas actividades productivas. Vamos a poner un problema ganadero, es para nosotros un tema para abordar desde INTA. No todos los problemas, pero muchos problemas se abordan desde lo que se puede hacer como oferta tecnológica de esta estación experimental. Así que bueno, la PIT, dije ganadería por un ejemplo, en avicultura, en arroz, en cultivo extensivo, en lo que es huerta, bueno, en fin, en todas las actividades productivas se trabaja en ese sentido. Me pareció necesario hacer esta aclaración porque entonces quien nos está escuchando sabe a quién le estamos preguntando sobre este nuevo ciclo de conferencias técnicas que se presenta en INTA, ¿no? Decíamos que hay ya un ciclo de conferencias técnicas en avicultura muy conocido, que es el 11º año que se está realizando, pero ahora surge esta posibilidad de utilizar medios digitales y ofrecer a través de conferencias, videoconferencias, información a la gente, a los productores, a la gente que está llegada cerca del campo, ¿no?, de la producción agropecuaria. Martín, ¿de qué se trata este nuevo ciclo? En nuestra estructura, digamos, tenemos 3 departamentos dentro de la investigación: el departamento de avicultura, el departamento de rumiantes y el departamento de arroz y cultivo de secano. Nosotros ya tenemos el ciclo de conferencias avícolas, que hace muchos años que están digamos, haciéndose en general presencialmente y ahora en la virtualidad con este contexto de pandemia. Y los otros, no teníamos un ciclo de conferencias, digamos, que agrupara también los otros departamentos. Entonces, por ahí lo que estamos queriendo con este nuevo ciclo es que también los otros departamentos salgan al ruedo, digamos, que en realidad de hecho lo hacen porque tenemos técnicos que son referentes en diversas temáticas y están capacitando permanentemente a productores, instituciones y demás. Por ahí lo que queremos ahora es hacerlo bajo esta órbita de la Estación Experimental Agropecuaria de Concepción del Uruguay. Pero bueno, de hecho nuestros técnicos 2x3 están dando charlas en grupos CREA, en grupos en cambio rural, en los municipios, en instituciones, en colegios agrotécnicos. Bueno, ahora lo que queremos es aprovechar este medio para hacerlo masivo a toda la población. Por supuesto, cada uno se va a sumar a la conferencia de acuerdo al tema, si le interesa o no le interesa, y ahí se va a definir la audiencia, lógicamente. Esto se va a transmitir por el canal de YouTube de INTA Concepción del Uruguay. Ya se han establecido algunas fechas, ¿no? La primera para este mes. Primero ya la que tenemos definida es el 14 de agosto a las 2 de la tarde se va a realizar la primera capacitación, la primera conferencia, que va a estar a cargo del ingeniero Hernán Ferrari, que pertenece al departamento de arroz y cultivo de secano, y bueno, es un referente en todo lo que tiene que ver con mecanización agrícola. Y Hernán va a estar hablando de siembra de maíz, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el aspecto de la regulación de la siembra de maíz. Sabemos que el maíz es un cultivo que es particularmente sensible a una buena o mala implantación, por lo cual la siembra de maíz es un momento clave para el cultivo. Comenzamos con una de nuestras figuras estelares de INTA, ¿no? Con Hernán, que ha sido noticia, bueno, es noticia constantemente
por toda su actividad, y el año pasado por la sembradora de arroz, que por cierto tenemos que conversar con Hernán para conocer un poco más de cómo ha ido evolucionando este tema. Martín, además de esta, entonces, repetimos la fecha, por favor, de la conferencia de Hernán, fecha y horario. Hernán es el 14 de agosto a las 2 de la tarde. Perfecto. A las 14. 14. Así que, bueno, a las 14 horas. 14 de agosto a las 14. Sí, estamos con un problemita de audio, se nos corta un poco. Como sabrán, estas charlas son grabadas. También la pandemia nos ha obligado a hacer mucho grabado y mucho por teléfono, así que bueno, son dificultades técnicas que por ahí se van presentando, pero que vamos tratando de solucionar. Hay programadas otras jornadas también con características similares por este nuevo ciclo, ¿verdad? Sí, tenemos pensadas también una secuencia de charlas vinculada más a lo que es el programa ProWeb, la granja familiar. Vamos charlando más sobre la fecha, quizás para no confundir al público. Vamos charlando más sobre la fecha y vamos a tratar de estar face to face para tratar de evitar los problemas telefónicos. Martín, muchísimas gracias y te dejamos continuar con tu actividad de hoy, ¿sí? Gracias a toda la audiencia. Somos Radio. Somos INTA. La radio fue, es y seguirá siendo un medio de comunicación fundamental para nuestra tarea. Porque la radio potencia voces, replica conocimientos, promueve encuentros y democratiza la palabra. Seguimos sumando sonidos desde y para la ruralidad. Somos Radio. Somos INTA. Somos INTA. Bien, la tecnología nos ha facilitado tanto en este último tiempo, la verdad que agradecido de todos los avances, ¿no? Yo recuerdo hace años cuando comenzamos a trabajar en comunicaciones en prensa, en el diario La Calle, y de la máquina de escribir pasamos luego a la computadora, y la evolución que tuvieron todos los aparatos que utilizábamos, no solamente computadoras, sino también máquinas de fotografía, del rollo, la revelación, la maquinita con el disco que se rompía, fabuloso. Pero bueno, asimismo tenemos por ahí alguna dificultad como en esta charla que manteníamos recién con que es grabada, por supuesto, con Martín Gange. A veces las comunicaciones fallan un poquito, no queda del todo prolijo, pero bueno, es acostumbrarnos a este momento, a esta era digital en la que tenemos que utilizar medios y a veces suceden estos pequeños problemitas. Martín nos comentaba sobre lo que son las PIT y sobre este nuevo ciclo de conferencias que va a dar comienzo el viernes 14 de agosto de 14 a 15 horas, una hora nada más, para conversar sobre siembra de maíz, criterios de regulación, calibración y mantenimiento de equipos, que va a estar en manos del disertante Hernán Ferrari, ¿no? De mecanización del INTA Concepción del Uruguay. Hablando de videoconferencias, no quiero olvidarme de otra videoconferencia que está prevista también, coincide uno de los días, es para los días 13 y 14 de agosto. El 14 de agosto decíamos que es la conferencia de siembra de maíz aquí en Concepción del Uruguay. Bueno, 13 y 14 de agosto, pero en otro horario, de 17:30 a 20 horas, se va a realizar el primer encuentro virtual de cultivo de arroz en el noreste argentino, organizado por el Grupo de Cultivos Extensivos de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA de Corrientes. Se tiene prevista allí la participación de expositores, especialistas en distintas áreas que atañen a la producción de arroz y a su comercio, como el manejo de cultivo, mercado, sanidad, riego, big data, rotación, clima, entre otros. El objetivo es poder difundir la información referida al cultivo de arroz en un espacio virtual de intercambio continuo. En este caso, esta conferencia se va a emitir en el canal de YouTube de INTA Argentina. Dos
dos actividades interesantes para poder seguirlas, ¿no? Bueno, quien quiera participar en las dos va a tener un día agotador, porque esto de estar ahí frente a la computadora conlleva su desgaste, ¿no? Bien, esto es lo que hace a agendas. De todas maneras, quiero recordarles que toda duda que surja a raíz de esto que les estoy comentando, sobre las fechas, sobre horarios, sobre lo que he hablado hoy los diferentes entrevistados, como tanto Elena Gagliano, Norberto Pérez, Juan Carlos Asís, Martín Gange, ustedes lo pueden consultar a través de las redes sociales del INTA Concepción del Uruguay o en la misma página web, INTA Concepción del Uruguay. Lo pueden buscar en Google, es muy fácil, allí encontrarán tanto en la web como en las redes sociales, que son Facebook, Instagram, YouTube, toda esta información. En la web hay un sector a la derecha en el cual están agendadas todas las actividades, así que es imposible no tener toda esta información. Y en el caso que ustedes lo prefieran, lo pueden hacer por WhatsApp al número 64 40 61. El código de área es 03442. Repito, entonces son 03442 64 40 61. No hay forma de no poder comunicarse con nosotros, así que esperamos su consulta en el caso que tengan alguna duda. Allí los atenderemos en el sector de comunicaciones, tanto Carlos Naveira como quienes habla, Gustavo Contenti, o también Mariana Cabeza, quienes formamos parte del equipo de comunicaciones de INTA Concepción del Uruguay. Hace un tiempo, ya prácticamente desde el año pasado, que estamos en contacto con Marcelo Mucci y Ricardo Ferradas, que son periodista y productor de la zona del conurbano bonaerense. Este año nos han incluido retransmitiendo nuestro programa los días martes, jueves a las 13 horas por lo que es el Provincial Radio Online. Para conocer de quién se trata, hablamos con Marcelo Mucci, quien nos cuenta qué es el Provincial Radio Online y cómo están integrados, cómo están trabajando. El Provincial nació hace prácticamente 13 años como un programa de radio en el ámbito de la radio pública de la provincia de Buenos Aires, que es Radio Provincia de Buenos Aires justamente. La idea era, y fue durante ese tiempo, con un estudio móvil, recorrer los 135 municipios que tiene Buenos Aires, llegar a un lugar emblemático como la plaza, un centro cultural, un lugar de reunión, y allí convocar a la comunidad, que se transformaba durante 3 horas que duraba el programa en aproximadamente 10, 12 invitados de distintas características, desde los funcionarios de los pueblos y las ciudades hasta los artistas, la producción, la comunidad, en el caso de los lugares más rurales, la gente vinculada al campo, y bueno, y contar qué sucedía en esa ciudad, en ese pueblo, hasta en ese paraje. Hemos ido a lugares donde habitaban muy pocas personas durante 3 horas. Bueno, estuvimos durante todos esos años allí, y bueno, a principios de este año, casi te diría que con la pandemia, se nos ocurrió transformar ese programa en una radio, y que durante las 24 horas de los días de toda la semana se puedan realizar programas de esa característica, con ese concepto federal, pero desde todo el país. Bueno, y esa es la idea que hace poquito, el 20 de junio arrancó, y que ya por suerte tenemos más de 20 programas en el aire, programas como por ejemplo INTA Concepción del Uruguay en el Provincial, desde Entre Ríos. Tenemos programas que se hacen desde Mar del Plata, desde Necochea, desde la provincia de Córdoba, desde San Luis, de distintos lugares, desde Las Flores en la provincia de Buenos Aires, con la idea de que desde esas ciudades nos cuenten lo que pasa, y no desde una visión centralista que desde Buenos Aires nosotros preguntemos, y que esté hecha por gente que es de esa ciudad. Un poco lo que ustedes están haciendo en el programa de INTA Radio. Entonces nosotros, una vez por semana, nos enteramos qué está pasando en Concepción y en gran parte de la provincia de Entre Ríos. Lo mismo ocurre con los otros programas. Marcelo, contanos un poco de vos, cómo ha sido tu formación laboral y cómo estás trabajando aparte del Provincial, y cómo está conformado este equipo del Provincial Radio Online. Bueno, personalmente yo soy locutor y periodista. Hace prácticamente 26 años trabajo en Crónica Televisión, que me ha marcado esto que te estoy diciendo de el acercamiento con
la noticia en la calle, y de alguna manera también es una consecuencia la creación del provincial en ese concepto, porque es esa misma intención, la de llegar a un lugar y contar lo que está pasando desde el lugar. Así que bueno, un poco va una cuestión de la mano con la otra. Respecto al Provincial Radio, con Ricardo Ferradas, que a mí no me gusta decir que es un colaborador, ni mucho menos, ya es un amigo de tantos años, él ubicado más que nada en la tarea de producción, de armado, de la confección de los recorridos que vamos haciendo, de las entrevistas y los programas que van saliendo al aire, y yo en una postura, digamos, más periodística, más de conducción y de entrevistador. Vamos conformando el equipo, que además tiene buenos técnicos, y hoy con la tecnología hace que los editores y los operadores sean tan importantes para poder conformar toda la programación. Para ubicar la radio tienen ustedes una aplicación, y por otra parte, quien quiera lo puede googlear, ¿no? Exactamente, nosotros estamos desde un portal que es www.provincial.com.ar. Allí uno ingresa, están las noticias, texto, imagen, videos, y además en la portada está el logo de la radio, donde por supuesto uno hace un doble clic e ingresa directamente en la radio. Después, a través de los sistemas de Android y también de iPhone, se puede bajar la aplicación y podés tenerlo en tu celular directamente, ¿no? Así que esas son las formas de llevarte la radio a todos lados. Los viernes de 14 a 15 y los sábados desde las 7 de la mañana, INTA Radio en LT11 Nacional. Marcelo Mucci de El Provincial Online, entonces, donde tenemos la posibilidad de transmitir y de comentar toda la información del INTA Concepción del Uruguay, del INTA en general, ¿no? Les quiero comentar también que estamos saliendo por la 91.3 en Radio UNER, una radio FM, y próximamente vamos a estar en el RA 42, ¿no? Radio Nacional de Gualeguaychú. Esto ha sido todo por hoy. Quiero despedirme. Dentro de 7 días nos encontramos nuevamente aquí, en este sitio, en el 1560 y en Arenas, por supuesto. La próxima semana nos volvemos a encontrar en INTA Radio. El programa del INTA Concepción del Uruguay, en el aire nacional, de LT11, AM 1560.